Afirma todo nuestro caminar y toda nuestra vida, Señor. Como dice la Escritura, Señor amado, que al hombre sensato, al hombre que escuchó tus palabras y las puso por acción, le compararás a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y golpearon lluvias, y aquella casa pudo permanecer firme porque estaba fundada sobre la roca. Por tu gracia maravillosa, permítenos ser un pueblo fundado sobre la roca inconmovible de justicia, sobre la roca de eternidades, sobre la piedra principal, Señor, que sostiene toda la edificación, Señor. Que nuestras vidas, Señor, estén verdaderamente fundamentadas sobre Cristo, bendito Rey de los cielos, y sea allí, Señor, donde tú afirmes, Señor, tu temor, afirmes, Señor, con tu Espíritu nuestros corazones para seguir cada día adelante con los ojos puestos en Jesús, Señor, llevándonos por tu Espíritu a vivir ese primer amor, Señor, a vivir, Señor, en ese fuego, en esa pasión, en esa intensidad de buscarte a ti, Señor. Padre, gracias por esta noche hermosa. Gracias por renovarnos, por fortalecernos, por renovar nuestro espíritu, nuestro pensamiento, por renovar nuestro corazón, Señor. Gracias por traer de tu frescura sobre cada uno de nuestros corazones. Y gracias porque es de tu mano que viene el refrigerio para cada una de nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro refrigerio. Tú eres nuestro reposo, tú eres nuestro descanso, tú eres nuestra paz, tú eres la tierra prometida para nosotros, Señor. Gracias por amarnos y bendecirnos y por prendernos cada día en un fuego y en un anhelo, Señor, por estar contigo. Asimismo, gracias porque nos permites honrarte en esta noche con nuestro dar. Tomar, Señor, de lo que tu bendita mano nos ha provisto. Tomar, Señor precioso, de la bendición que tú derramas, Señor, en el área económica sobre nuestras vidas, y con ello honrarte, y con ello decirte gracias, Dios de los cielos, porque tu fidelidad no ha dejado de ser, y porque tu fidelidad no nos ha dejado de sostener, Señor. Gracias, Padre de los cielos, porque hemos visto, Señor, cuán grande es tu fidelidad, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por toda esa fidelidad maravillosa. Gracias, Padre, porque vemos tu sustento, porque vemos tu abrigo, porque vemos tu fortaleza, porque vemos tu ayuda, Señor. Haznos cada día más conscientes de ti. Haznos cada día, Señor precioso, un pueblo cuyo corazón cada día sea ensanchado, donde tú arranques nuestra estrechez y pongas, Señor, un corazón, bendito Dios, sobre el que tú, Señor, estés entronado, sobre el que tú, Señor precioso, seas, Señor, nuestro hacedor, nuestro formador, Padre. Guíanos en esta noche a través de tu hermosa palabra y enséñanos, Padre, a descansar y a correr a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, de todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno verles a todos en esta noche. Qué bueno es podernos encontrar nuevamente para seguir perseverando en toda la obra que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 1. Segunda de Corintios, en el capítulo número 1. En el versículo número 3. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y cuando leemos una porción como esta, hay un mundo de riqueza y hay una gran esperanza para nuestro diario vivir. Y una gran esperanza aquí, que no son palabras pasajeras, que no son palabras cualquiera, sino una expresión profunda de quién es Dios para su pueblo. Y que por eso necesitamos que Dios vaya ensanchando nuestro corazón para conocerlo. Porque ciertamente, dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo. Pero si no conocemos al Señor en esta dimensión que lo expresa aquí el apóstol Pablo, puede ser fácil para nosotros desfallecer. Y desfallecer porque podemos enfrentarnos a muchas situaciones sin saber y sin conocer de dónde viene nuestra ayuda. La palabra de Dios expresa que los justos pueden enfrentar muchas aflicciones, pero la palabra de Dios expresa que el pecador puede enfrentar muchos dolores. O sea, que el pecador es una referencia al impío, al que no ha entregado su corazón, al que no está rendido al Señor. Pero hay una gran diferencia entre el sufrimiento del no arrepentido y las situaciones que puede enfrentar un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, que ha sido escogido por el Señor. Porque si nosotros miramos, el afán del no convertido es salir de una situación, salir de una circunstancia, pero el deseo de los que estamos siendo formados por Dios es poder conocer a Dios en medio de esas circunstancias, y eso cambia la situación. Los seres humanos tenemos una particularidad, y es que nosotros sobredimensionamos las aflicciones, ¿cierto? Las sobredimensionamos y nos perdemos de vista que no es sobredimensionar las aflicciones, sino es poder ver a Dios en su inmensidad en medio de esas situaciones que aparecen dentro de nuestras vidas, porque son cosas que no solamente le acontecen a unas personas. Muchas veces cuando tenemos la oportunidad de abrir el corazón, nos damos cuenta que todos pasamos por situaciones similares, por situaciones que son muy parecidas dentro de nuestro caminar. Si me acompaña, por favor, ahí a Primera de Pedro, en el capítulo número 5, en el verso número 8, el apóstol Pedro deja ver con claridad allí una situación muy hermosa que nuevamente nos llena de gran esperanza nuestro caminar. Y es que las situaciones que una persona vive no son únicas y exclusivas de esa persona, porque a veces pensamos, es que esto no me pasa sino a mí, es que esta situación no la enfrento sino yo, es que estas luchas no las tengo sino yo en mi corazón. Y dice en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, ¿cierto? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistir firmes en la fe. Y mire, aquí es donde no olvide esto: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que usted no es el único que pasa esas situaciones, no es el único que enfrenta luchas, no es el único que pasa circunstancias adversas, porque aquí dice que esa misma situación la enfrentan los hermanos por todo el ¿qué? Por todo el mundo. Pero dice ahí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí nos deja ver cuál es el propósito, porque cada cosa en el Señor tiene un propósito. Y mire lo hermoso. Les decía, para el creyente hay una gran esperanza en las situaciones que vivimos, en las aflicciones, ¿sí? Y no es una esperanza cualquiera, porque en medio de ella Dios está haciendo un propósito. No olvides que Dios te está preparando a ti y me está preparando a mí para la eternidad. Nos está preparando, no solamente para ahora, para lo temporal, nos está preparando para lo eterno. Y dice acá, que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y mire qué fruto tan hermoso, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Y qué hermoso, cómo todo eso nos va a ir el Señor mismo haciendo personas firmes sobre la roca inconmovible que es Jesucristo, porque es de Dios de quien viene la firmeza de nuestro corazón. Nosotros no volvemos atrás, no porque seamos valientes, no volvemos atrás, es porque Dios está haciendo esta obra en nosotros, nos está afirmando y nos está colocando esa convicción por su Espíritu para seguir adelante, para no ser de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Para preservación del alma. Y aquí en esta situación de los corintios es algo que Dios está asentando como de una manera más clara, porque realmente eso que está ahí escrito en Corintios, el Señor lo ha extendido por toda la palabra, de que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y eso lo podemos ver experimentado en la vida de muchos hombres en la palabra del Señor. Uno lee un poco de la historia y estudia un poco sobre la vida de José, ¿sí? Pero a veces nos vamos es al final del José que está allá siendo como un principal en Egipto, porque Dios lo pone allá en eso, pero se nos olvida todo el trayecto que experimentó José, y cómo en ese trayecto hubieron momentos difíciles para la vida de José, ¿cierto? Y momentos difíciles que enfrentó con su propia familia, momentos difíciles que enfrentó donde estaba trabajando, momentos difíciles que enfrentó en muchos lugares, y momentos que muchas veces no fueron de un instante, porque fueron años. Entre el momento, se expresa un versículo en Génesis que José fue vendido a la edad de 17 años, y a la edad de los 37 años, han pasado 20 años, es donde él expresa que le han nacido 2 hijos, y esos 2 hijos él expresa que tienen un significado muy especial, de cómo Dios es el que lo ha sustentado en toda esa aflicción, y que en medio de toda la aflicción es Dios el que le ha hecho dar fruto, ¿sí? Fue un proceso tremendo en la vida de José, pero es tan hermoso como el Señor le da entendimiento a José y va formando su corazón, de tal manera que en el momento en que José se desnuda su corazón delante de sus hermanos, donde él ya muestra y les dice a ellos: yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero mire lo hermoso, cuando él les expresa eso teniendo la posición que tenía José, eso era algo aterrador para sus hermanos, porque el primer pensamiento era ellos: este es el momento de la venganza, o sea, el daño que le hicimos, ahora llegó el momento de que recibamos la compensación de lo que le hicimos a José. Pero José una vez descubre su corazón, y antes de que ellos estén sumamente aterrados, José los mira y les dice: pero no les pese haberme vendido acá, ¿sí? Porque el Señor me envió delante de ustedes y me envió para preservación de vida. O sea, ¿cómo puede estar hablando una persona así después de todas las situaciones que ha vivido José? Porque el Señor se ha manifestado con su consolación sobre el corazón de ¿quién? Sobre el corazón de este hombre, porque ahora este hombre entiende que todo eso fue un propósito del Señor, que el Señor me envió fue delante de ustedes porque Él tenía preparado un propósito. Y ya sabemos más adelante en la historia de José todo lo que pasó y cómo
finalmente toda la familia de José terminó llegando a ser sustentada en Egipto de una manera muy tremenda. Entonces, quiero que me acompañen por favor allá, Mateo capítulo número 3, versículo número 16. Mateo capítulo número 3, en el verso número 16. Les decía al comienzo que una forma es como enfrentan las situaciones los hijos de Dios, y otra forma es como enfrentan las dificultades los impíos. Para el impío hay mucho dolor, pero hay aflicciones del justo del que el Señor las va a librar. ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios porque dice la Escritura, lo estudiábamos hace poco, porque no somos engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Somos hechos hijos de Dios por la voluntad ¿de quién? Del Señor, porque a Él le plació hacer un milagro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y aquí en Mateo, en el capítulo número 3, verso 16, acontece algo muy especial, y es, acaba de pasar el bautismo de Jesús. Él está subiendo de las aguas, y dice ahí en el verso 16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está haciendo esa expresión tan maravillosa? Es el Padre. Lo ha hecho de manera audible, lo ha hecho de manera visible. Este es mi Hijo amado. O sea, ¿por qué hemos sido nosotros hechos hijos de Dios? Por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Él, ¿cierto? O sea que el que decidió transformar nuestras vidas, poner un depósito de vida nueva en nosotros para llamarnos sus hijos, fue Dios. ¿Qué? Dios mismo. Pero es bien particular que en el 4.1 lo que se va a enfrentar Jesús es que hay una cosa que le dijo el Padre, pero ahora viene Satanás, y lo mismo que hizo en el huerto del Edén quiere hacerlo con Jesús. ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vaya al 4.3. Jesús es llevado en el Espíritu para ser tentado, y dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Qué quería poner en duda? De que era hijo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos enfrentamos a esa situación? A esa situación de que el Señor nos ha hecho sus hijos por un milagro que Él, de su voluntad, decidió hacer en cada una de nuestras vidas. Como dice la Escritura, nos ha hecho nacer por su Espíritu, pero eso vino del Señor. Como leíamos en la vida de María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Señor. Como el Espíritu Santo viene a depositar la vida de Jesús en nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Pero aparecen situaciones que ponen un interrogante: si eres hijo de Dios, ¿sí o no? Y ese interrogante aparece no cuando nos está yendo bien, no cuando todas las cosas nos están saliendo como esperábamos, no cuando planeamos algo y el plan salió, no cuando pusimos algo en las manos de Dios y salió como lo pusimos en las manos de Dios. Sale cuando nos encontramos, son los obstáculos, y obstáculos que nos ponen a dudar quiénes somos verdaderamente en el Señor. Si eres hijo de Dios. Y mire lo tremendo de cómo Él lo pone frente a una situación, porque cuántas veces las necesidades ponen el corazón humano para preguntarse si realmente Dios sí cuida de nosotros. Porque ¿cuál era la necesidad que tenía Jesús ahí en ese momento? Hambre, ¿sí? Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras ¿en qué? En pan,
¿cierto? Y lo enfrenta ahí en tres necesidades. En otra le dice, si eres hijo de Dios, tírese del pináculo del templo, porque Dios enviará ¿a quién? A sus ángeles, para que te cuiden, ¿sí o no? Entonces, en pocas palabras le está diciendo, si es hijo de Dios, ¿dónde está la provisión? Y si es hijo de Dios, ¿dónde está la protección? Tírese, ¿sí o no? Y aparece la situación que en el caso del Señor Jesús, pues no iba a haber la más mínima duda, pero en el caso nuestro, ¿cuántas veces esas situaciones nos ponen a tambalear? Y muchas veces, abiertamente, los creyentes, ¿sí?, escuchan a los no creyentes y muchas veces terminan creyendo más al no creyente que a lo que Dios mismo le ha dicho. Porque muchas veces el no creyente viene a decirle, y usted siendo cristiano y esa situación, y usted pues tanto que ora y tanto que busca a Dios, y una vez la persona se desmoraliza en su corazón, porque el enemigo envía a sus mensajeros para decirle, si es hijo de Dios, es que yo no soy hijo de Dios por cuánto tengo para comer, no soy hijo de Dios por cuánta seguridad tengo, soy hijo de Dios porque a Dios le plació hacerme su hijo, independiente de que muchas veces tenga muchos obstáculos en el camino, dentro de mi vida, ¿cierto? Y Dios, anoche le compartió un ejemplo a alguien en una reunión que teníamos, y ese ejemplo tenía que ver con una cosa es confiar en el cuidado de Dios y otra cosa es tentar a Dios, que son dos cosas muy diferentes. El ejemplo que el Señor me permitía ponerle a esa persona es, yo voy a bajar la escalera para bajar de un piso a otro y sentí que me trompiqué y me iba a ir de cabeza escaleras abajo, ¿sí? Pero me pude coger de algo y sentí que la mano del Señor me ayudó y no me dejó rodarme. ¿Qué es eso? El poder de Dios, ¿qué? Guardando, me guardó el Señor. Y a mí me ha pegado una porreada bien tremenda ahí. Pero otra cosa es muy diferente, que yo me suba al tercer piso de la casa y diga, me voy a tirar de acá porque Dios me guarda. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Entonces muchas veces, ¿cierto?, vivimos más en la segunda opción que en la primera, ¿sí? Porque muchas veces tenemos duda en nuestro corazón de cómo Dios puede guardar nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora te pregunto, si la verdadera esperanza para el creyente está en Dios y no está esa misma esperanza para el que no es creyente, porque dice la palabra, muchos son los dolores, ¿para quién? Para el impío, ¿cierto? Hay muchas aflicciones para el justo, pero ahí le agrega el Señor, pero de todas ellas le librará ¿qué? O sea, nosotros tenemos una gran esperanza y vemos una gran diferencia, pero en la realidad muchas veces los consejeros de los creyentes son los no creyentes, ¿cierto? Ese que no tiene esperanza verdadera y que pone sus esperanzas en cualquier cosa es el que termina dándole aliento al que tiene la esperanza verdadera, al que tiene al Señor, al que tiene al Dios de toda consolación, al Dios y Padre de toda misericordia. Y terminamos en ese asunto de cuánto consuelo le puede traer uno que no conoce a Dios a uno que está en la senda del Señor. Por eso el mundo no puede ser nuestro ¿qué? Nuestro consejero, porque el mundo muchas veces ni entiende ni puede asimilar lo que está ocurriendo. Vaya otra vez conmigo ya a 2 de Corintios y nos vamos a entrar un poquito más aquí. 2 de Corintios en el capítulo número 1. En el versículo número 3, empieza hablando
de quien proceden las misericordias y de que procede la consolación, ¿cierto? Y en el versículo número 4 habla de la consolación. Si nosotros vamos a hablar de la consolación de Dios, primero tenemos que conocer quién es el consolador. ¿Cómo es? ¿Cómo es el Señor nuestro? Si nos volvemos al capítulo 1, hay un versículo anterior, al verso número 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero explica por qué. Por la voluntad de Dios. Y ahí pudiéramos poner nuestro nombre: César, hijo de Dios, por la voluntad ¿de quién? Por la voluntad ¿de quién? Del Señor. O sea, que va a hablar una persona que tiene una convicción en su corazón, y es que Dios ha hecho una elección sobre él, y eso ya es un privilegio en nuestras vidas. Dios ha hecho una elección sobre nuestras vidas, y eso ya es un privilegio. ¿Quién eligió a Pablo para ser apóstol? Dios mismo. Se le puso en el camino, como es Dios mismo el que me eligió para ser ¿qué? Para ser su hijo. Y en medio de todo esto, entonces, el apóstol Pablo expresa la necesidad entonces de que conozcamos quién es el consolador y cómo es que Él consuela nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces, pase adelantico ahí mismo, en el capítulo número 1, en el versículo número 9. Miren lo que expresa el apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita ¿a quién? A los muertos. Y él empieza a referirse aquí a una consolación que viene de parte de Dios en el versículo número 10. Y aborda de manera general y de manera individual lo que Dios hace. Porque empieza hablando de lo que es el pasado, después habla de lo que es el presente y después de lo que es el futuro, ¿cierto? Y todo dependiendo del Señor, porque ahí dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran que muerte. Y entonces empezamos a mirar que realmente Dios es el que cubre todos los aspectos y todos los tiempos de nuestra vida. Si lo miramos en la vida general del hombre, encontramos cómo Dios ha librado desde que formó a Adán y a Eva, todo hacia el pasado, ha traído libertad, ha sido el libertador. Como en el presente Dios lo sigue haciendo y como en el futuro lo manifestará. Pero cuando lo vamos a ir llevando a algo más específico, porque Dios quiere llevarlo al área personal, porque una cosa es ver a Dios como algo general y otra cosa es cuando Dios nos va llevando para verlo de manera personal, de manera íntima, que ya no es el Dios que libra a todo el mundo, sino el Dios que me libra a mí. En mi pasado me libró, el que me libra en el presente y el que ha prometido librarme ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Y mire lo hermoso, hay tres expresiones que hablan de Dios, como en el verso 3, en el 1:3, donde dice: bendito sea el Dios y ¿qué? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá el Dios de toda consolación en el verso 4. ¿En qué tiempo habla? El presente, el cual nos... ¿Sí o no? Mire lo hermoso. Y hay otras dos expresiones, me llamó mucho la atención, que hay tres expresiones idénticas con las que Dios cubre lo mismo, pero en diferentes tiempos. Aquí, bendito el Dios, para hablar del presente, el cual nos consuela en el presente. Si va conmigo a Efesios 1:3, va a encontrar otra vez la misma expresión.
otra vez la misma expresión tan hermosa que dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora mire aquí el Señor cómo lo expresa. Que nos... Ahora, ¿para dónde se fue? Hacia atrás, hacia el pasado. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué hermoso. Vemos al Señor manifestándose en nuestro ¿qué? En nuestro pasado. Y vemos la elección de Dios sobre nuestras vidas desde antes que naciésemos. Porque como dice acá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y si vamos a 1 de Pedro 1:3, aquí aparece la otra expresión, que nuevamente estábamos hablando de que Él es el que nos libró, nos libra y nos librará. El que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, el que hoy nos consuela. Y dice 1 de Pedro 1:3, nuevamente mire la misma expresión: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces mire lo hermoso, cómo el Señor, en medio de lo que hace, nos manifiesta cómo Él está encargado de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y lo vemos a través de toda la Biblia, porque en la Biblia podemos ver el final feliz que nos espera. Porque dice la escritura en Apocalipsis que cuando Él vio los millares de ángeles adorando a Dios, también vio una gran multitud de gentes de toda lengua, de toda raza, de toda nación, adorando al Cordero. Y qué hermoso, que del Señor, de todos lugares de la tierra, ¿sí?, tiene escogidos para ir con Él, para estar junto a Él. Gente de todas las naciones y razas, allí adorando al Cordero por la eternidad. Y qué hermoso. Cada vez que yo veo esa porción, yo digo: Señor, puede ser que allá nadie sepa quién soy, pero que me des la gracia de estar entre esa multitud que va a estar ahí por la eternidad, adorándote y exaltándote, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Vuelvo allá a 2 de Corintios, por favor, al capítulo número 1. Entonces, vamos conociendo al Señor. Y dice: bendito sea el Dios, y después expresa ahí: y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Padre de misericordia. No podemos perder esto de vista, porque para la cultura hebrea la palabra Padre significa donde se origina, donde se engendra, donde nace. Y aquí lo que empieza el apóstol Pablo es a expresar que es de Dios donde nace, donde surge, que es Dios el dador de la misericordia. La misericordia es la que nos lleva a recibir de Dios lo que no merecemos. Eso es lo que hace la misericordia en nuestras vidas. El profeta Jeremías expresó: esto meditaré y aún recapacitaré en mi corazón. Por sus muchas misericordias es que no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿cierto? Miren lo hermoso, cuánta es la misericordia del Señor, cuánta es. Cuando habla toda clase de misericordia,
se origina ¿en quién? En el Señor. Y es tan excelsa la misericordia de Dios, el no pagarme el Señor conforme han sido mis maldades, sino conforme han sido sus bondades sobre nuestras vidas. Que miremos estas expresiones en el Salmo 103, versículo número 4. En el Salmo 103, verso número 4. Miren lo que expresa de cómo se desborda el Señor en este aspecto. Él es el que te corona de favores y también ¿de qué? De misericordia. Y eso está hablando es de cubrirnos completamente. Y es de favor y misericordia, es de algo que nosotros no merecemos. O sea, ¿cuánto es el bien que procede de Dios hacia nuestras vidas? Es muchísimo. Dice Lamentaciones, Efesios capítulo número 2, versículo número 4, cuando se expresa del Señor para decir que Dios es rico en misericordia. Es rico en misericordia. ¿Cuánta es la riqueza de Dios en este aspecto para con nosotros? ¿Se agota la misericordia del Señor? ¿Se acaba la misericordia de Dios? No se acaba. El Salmo 103, 17 expresa que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cuándo va a terminar la misericordia de Dios? ¿Cuándo se va a agotar? ¿Cuándo va a dejar de ser esa misericordia? En el Salmo 108, 4 expresa que más grande que los cielos es la misericordia del Señor. O sea que cuando hablamos de que Dios es un Padre de misericordias, estamos hablando de alguien que se desborda en el favor con que cubre nuestras vidas, que se desborda en el favor con que cubre nuestros corazones. El Padre de misericordia, del cual procede todo esto, no depende de nosotros, depende de la bondad de ¿quién? De su corazón. Y después dice que Él es el Dios de toda ¿qué? Consolación. Y me llamó mucho la atención porque la palabra consolación significa venir para estar al lado de otro. Significa aliviar el dolor de otro. Significa apoyar a ese otro en medio de su dolor. Venir al lado para fortalecerlo de manera que pueda hacer frente a la vida y a la dificultad. Qué hermoso. Cuando habla del Dios de toda consolación, está hablando de cómo Dios jamás nos va a dejar solos. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Lo más hermoso es que el Señor no nos dejó solo palabras. Somos nosotros los que nos hemos dedicado solo a la palabra, a tomar versículos bíblicos, pero no a correr a los brazos del Señor. Porque mire lo hermoso, Dios no es el que coloca bálsamo, Él es el bálsamo. ¿Sí? Mire lo hermoso, muy diferente a untarme algo a tener algo. Es muy diferente a tener algo. Muy diferente cuando a mí me dicen una palabra y otra cosa es cuando esa palabra está en mí. Es muy diferente. Y cuando hablamos de esa consolación de Dios sobre nosotros, mire lo que el Señor le dice a Josué cuando van a salir del desierto, van a dirigirse hacia la tierra prometida. Y el Señor le dice a Josué, como estuve con Moisés, así estaré con ¿quién? Estaré
contigo. Así estaré sosteniéndote y guardándote. Mire lo que dice Isaías 43:2. No olvide que consolar significa hacerse al lado para aliviar el dolor. ¿Sí o no? Aliviar el dolor. Una cosa es que alguien me diga, tenga paciencia, espere. Y otra cosa es que alguien ponga dentro de mí paciencia. Que es lo que hace el Señor. Isaías 43:2, mire lo hermoso que dice. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice ahí? Dice, yo estaré contigo. Cuando pases con las aguas, no está diciendo que le va a evitar pasar por las aguas. No está diciendo que le va a evitar enfrentarse con el fuego. Lo que le está diciendo es, cuando te enfrentes a eso, yo estaré contigo. ¿Se da cuenta que enfrentamos muchas cosas? Pero muchas veces nosotros queremos enfrentarlas solos. Y el Señor dice que Él estará ¿con quién? Con nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. O sea, soy el que te sostiene, soy el que te guarda, soy el que obra en ti. Entonces, por eso muchas veces vamos perdiendo de vista quién es el que consuela nuestras vidas, quién es el que consuela nuestros corazones. Miren que el médico le puede decir lo que usted tiene, pero muchas veces no le puede quitar el dolor. ¿Cuántas veces una de las cosas a las que uno se enfrenta con mucha dificultad a veces es cuando uno va a un funeral, ¿cierto? Y a un funeral, porque a veces ve personas con mucha tristeza, ¿cierto? Y muchas veces las palabras que uno diga no le consuelan el corazón. Y no le consuelan el corazón porque las palabras solas no alcanzan, ¿sí o no? No alcanzan para poder sustentar ese corazón. ¿Cuál es la diferencia con el Señor? Es que Él son las palabras. Cuando Pedro dijo, ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna, ¿cierto? Entonces el Señor no deja solo palabras, porque Él mismo es lo que Él expresa, ¿sí o no? Por eso Él no dice, yo te doy paz. Él dice, yo soy tu paz, ¿sí? Yo soy tu gozo. Y mire lo hermoso, es algo que Dios hace de una manera maravillosa, no cuando salimos de las situaciones, sino mientras estamos en ellas. El profeta Habacuc expresó algo que suena muy bonito cuando uno lo lee y lo recita en el versículo, pero fue algo que Dios asentó en su corazón, porque él expresó, aunque la higuera no florece, ni en las vides haya frutos. Está hablando de árboles secos que no sirven para nada, ni el ganado de su mantenimiento. Se está hablando de un ganado que no va a criar, que no va a dar leche, que no va a dar carne, ¿sí? Y él de pronto expresa, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces mire lo hermoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que le sustentó a él de esa manera? Saber que no estaba solo, porque como dijo el Señor, ¿qué es consolar? Ponerse al lado para sustentar. Alguien se puede poner al lado mío, pero no me puede poner las fuerzas. El Señor no dice solamente que Él me da fuerzas, Él dice, Él es mis fuerzas para nosotros caminar e ir. ¿Para qué entonces el Señor está en medio de nosotros? Para consolarnos, para animarnos, para confortarnos, para tranquilizarnos, para alentarnos, para sostenernos. Y es lo que está expresando el apóstol Pablo. Él no está
hablando de lo que no ha vivido, ¿cierto? Alguien me llamó mucho la atención de una lectura secular cortica que vi, pero que es muy aplicable a lo que es la vida cristiana. Porque de pronto llegó alguien que decía ser militar y que él había estado en muchos combates y que había estado en muchos momentos de peligro, ¿sí? Entonces, el que estaba hablando con él, que lo estaba entrevistando, le dijo: quítese la ropa, quédese en calzoncillos. Lo revisó, le miró las piernas, le miró los brazos, lo miró la espalda, le miró la cara, le miró las manos y le dijo: ¿se puede vestir? Y le pasó la hoja de vida con un letrero que decía rechazado. Al rato entró otro y lo hizo desvestir, y ese tenía rayones, tenía heridas, tenía marcas por todos lados, ¿sí? Y a ese le devolvió la hoja de vida con uno que decía aceptado. Cuando estaban afuera, los dos tenían la pregunta, ¿sí o no?, de por qué uno había sido aceptado y el otro había sido rechazado. Y el que los entrevistó dijo: sencillo, usted ha pensado que es la milicia, pero usted jamás ha pasado por ella, no tiene ni las marcas, ni los rasguños, ni las cicatrices que anuncien por dónde usted ha pasado, porque es imposible que usted pase por la milicia sin que le hayan quedado cicatrices de los peligros que enfrentó. Entonces, las cicatrices que tiene esto hablan de todo lo que ha vivido y cómo ha salido adelante y cómo esas cicatrices le han sanado. Y así pasa en la vida nuestra, ¿cierto? Muchas veces, decía alguien, muchas veces, nosotros que decimos al Señor que queremos ser muy útiles, ¿sí? Pero para ser muy útiles al Señor, muchas veces tenemos que estar llenos de cicatrices por todos lados, ¿cierto? Porque le podemos hablar a otro de una realidad, que a veces hablamos mucho de lo que no hemos vivido y no hemos experimentado. Porque aquí cuando vamos leyendo Corintios dice que hemos recibido consolación de Dios para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación que hemos recibido de ¿quién? Que hemos recibido del Señor. Y lo podía decir Pablo, que había sido consolado por Dios totalmente, porque él le expresaba: he pasado por cárceles, he pasado por azotes, he pasado por caminos de ladrones, he pasado... ¿Cuántas marcas podría tener Pablo? Pero en cada una de ellas decía: pero en cada una de estas situaciones me libró el Señor. Él aprendió a decir, ¿cierto? No fue algo que pasó de la noche a la mañana. Cuando Pablo expresa: he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, eso había dejado huellas en su corazón, pero en esas huellas Dios se había manifestado como el Dios que había tenido de él misericordia, como el Dios que había estado junto a él y le había dado las fuerzas, como el Dios que le había sustentado, como el Dios que le había guardado, como el Dios que le había que le había protegido de una manera sobrenatural por medio de su Santo Espíritu. Isaías 51:12. Isaías 51, en el versículo número 12. Miren lo hermoso como el Señor se expresa: yo soy. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es
como heno. Entonces mire lo hermoso. Yo soy el que puede reemplazar todo lo que falte dentro de tu vida, ¿sí? La presencia de Dios es suficiente para darle consuelo a mi corazón y para darle fortaleza a mi vida en todo tiempo, ¿cierto? La presencia de Dios, no hay una pérdida que la presencia de Dios no pueda suplir. No hay una pérdida que la presencia de Dios no pueda suplir. No hay un vacío que la plenitud de Dios no pueda llenar. No hay una debilidad que su gracia no pueda fortalecer. No hay un dolor que su bondad no pueda aliviar. No hay una tristeza que su gozo no pueda romper. No hay una herida que su toque no pueda sanar. No hay una carencia que su provisión no pueda suplir. No hay una esclavitud que su poder no pueda romper. Por eso es el Dios de toda consolación. Porque de toda quiere decir que de parte de Dios siempre habrá para cualquier situación y condición que se presente dentro de mi caminar y dentro de mi vida, ¿cierto? Si me siento solo, en Dios habrá provisión para consolarme en la soledad. Si me siento débil, en Dios habrá provisión para darme fortaleza. Y vamos a encontrar que en cualquier condición que nosotros enfrentemos, Dios siempre podrá sustentarnos y Dios siempre podrá sostenernos. Por eso se llama el Dios de toda consolación. Y mire lo hermoso, no olvide que consolación. Steven está por ahí para que me acompañe por aquí. No olviden que la consolación tiene que ver con ponerse al lado para darle fuerzas para enfrentar las cosas que aparecen en el camino. Entonces, ¿qué hace Dios en muchas de esas situaciones? Se pone al lado para darnos ¿qué? Las fuerzas, para sostenernos, para sustentarnos, para ayudarnos. ¿Qué hizo el Señor cuando lanzaron a Daniel en el foso de los leones? ¿Cierto? Mire lo hermoso. Lo que parecía la noche más oscura se volvió la noche más gloriosa. ¿Sí o no? El ángel del Señor vino, puso su mano sobre la boca de ¿quién? De los leones. ¿Evitó que pasara esa noche con los leones? No. Mientras que estaba con los leones, se dejó ver por Daniel, se dejó ver por el Señor. Entonces mire lo hermoso, nosotros queremos evitar pasar, pero Él ha prometido estar con ¿quién? Con nosotros, en todo, porque Él es el Padre de misericordia, de donde proviene todo el bienestar y el Dios de toda consolación, de donde viene toda la ayuda y todo el sustento para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar por esta noche. Padre bueno, maravilloso, estamos muy agradecidos, precioso Dios, de que